El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presentan. Estimada banda datera, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Datos, Algoritmos y Sociedad. Mi nombre es Chucho Ramos, en sustitución de Alejandro Muñoz, que era su host habitual. Por azares, por muchos azares del destino, ahora yo estoy al frente y estoy acompañándolos en esta grabación del podcast. Igual, también por las mismas razones estamos ahorita en Zoom. Usualmente lo hemos estado haciendo de forma presencial, pero ahora por muchos azares del destino y por muchas circunstancias entre afortunadas y desafortunadas, me toca a mí acompañarlos. Yo voy a tener el honor de acompañarlos. Les agradecemos mucho permitirnos llegar hasta sus oídos a través de Spotify y a través de nuestro canal de YouTube. Esta noche nos acompaña una invitada que yo conozco hace poquito, pero estamos trabajando en un proyecto muy interesante que luego les vamos a poder platicar. Nos acompaña Sony Villa, Sony Areli Villa Juárez, es fundadora y directora de operaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria tiene un lema muy bonito. Ahorita nos va a platicar más Sony sobre su misión, pero tiene un lema, tiene un tagline muy bonito que dice hacer de las finanzas públicas un tema entendido por todos. Y bueno, naturalmente esto cae redondito en la misión que tenemos en el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad, que es precisamente hacer los temas de datos desde el análisis simples hasta modelos de Machine Learning para predicción, hacerlos accesibles a la sociedad, ¿sí? Entonces, presento tantito, les platico un poco de la experiencia y del background de Sony. Sony es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, con especialidad en econométrica y economía cuantitativa. Tiene estudió un seminario en Harvard, en la Kennedy School of Government, enfocado en medición de la pobreza en los estados del sur de México, ¿sí? También ahí estudió maestría en Administración y Política Pública. Y también está estudiando maestría en Administración y Política Pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Fue consultor de desarrollo regional dentro del TEC de Monterrey. Fue jefa de Departamento de Economía de la Salud en el ISSSTE. Trabajó en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Esto es entre 2009 y 2010. Sony, tocó entonces, ¿quién fue? Cordero, como, bueno, perdón, ya estamos entrando en materia. Déjame terminar de presentarte y luego ya comenzamos a platicar. Y posterior a eso, pues fundó, junto con otros investigadores, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC. Entonces, vamos a hablar en este podcast sobre precisamente datos abiertos y cómo el análisis de datos pues nos puede dar una ventana hacia el futuro presupuestal de nuestro país. Entonces, Sony, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y por acceder a esta entrevista. Un gusto para mí, Jesús, y pues un placer estar aquí. Justo antes de esta llamada te decía que estaba intentando estudiar para un examen de mañana, porque de lo que ando estudiando es el doctorado. Entonces, la maestría ya se terminó, soy maestro en políticas públicas y bueno, pues futura doctora, espero. Así que a todos los que nos escuchan, por favor, hagan changuitos porque yo haya pasado el examen. Te vamos a echar muchas porras mañana a las 10. Bueno, Sony, bienvenida de nuevo. Vamos a entrar en materia. El CIEP, si nos pudieras platicar o elaborar un poquito más sobre este lema tan bonito que tienen de hacer de las finanzas públicas entendible para todos. ¿Cómo nace el motivante? Veo muchas intersecciones, creo, entre lo que nosotros queremos hacer y lo que ustedes tienen ya como misión. Si nos puedes platicar un poquito sobre cómo nace, cuánto tiempo llevan, la incidencia que han logrado.
Bueno, justo como leías hace un ratito, nosotros estuvimos trabajando en Cámara de Diputados, en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y trabajando ahí, pues nos dimos cuenta de lo necesario que era que la información que ahí se producía pues fuera entendible por cualquier ciudadano y sobre todo que se publicara, ¿no? Que se pudiera debatir más abiertamente porque son cosas que a todos nos deberían de interesar. ¿Cuánto cuesta una política pública si alguien propone dar becas para todos, ¿no? O sea, saber que eso lo tenemos que pagar en un punto del tiempo, o el hecho de que se nos brinde seguridad social. En el discurso se oye muy bien, pero también cuesta y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y saber que lo tenemos que pagar hoy, mañana o las futuras generaciones. Y eso es bien importante. Y con esa motivación es que nace el Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Hace ya 11 años, justo estábamos en el bicentenario de la independencia, intentando subir la página de internet del CIEP, porque creíamos que esta es parte de la libertad que tenemos, ¿no? El hecho de poder impulsar la transparencia en temas fiscales y en temas que nos debería interesar a todo el mundo. Finalmente, es tu dinero, es mi dinero y creemos que por eso deberíamos de seguirlo más de cerca. Creo que a pocas personas se nos pierde el dinero así de fácil, ¿no? Esa es la motivación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Finalmente, lo que nosotros hacemos es investigación en economía y en finanzas públicas, pero lo que intentamos siempre es que sea con un lenguaje muy ciudadano, cosa que a los economistas de pronto nos cuesta muchísimo trabajo. Y eso es lo que intentamos día a día. No solamente se trata de, de hacer ataques, ni mucho menos. Siempre intentamos que sea algo muy objetivo, que sea lo más claro posible, lo más técnicamente sólido, porque también es importante que pues la toma de decisiones que existe de política pública sea informada en evidencia y bueno, eso creemos que en la medida en que esta información se difunda, que mayor número de personas lo conozcan, que más gente participe de estos debates públicos, pues vamos a tener una sociedad mejor informada, más participativa, entonces tendremos mejores decisiones en política pública, mejores gobiernos y también mejores vidas. Eso es lo que intentamos hacer. Finalmente, a través de investigación, creemos que sí se puede mejorar la vida de las personas. Es una labor difícil y justo para entrar en materia, para ustedes realizar esta labor, o sea, no se sirven, naturalmente no se sirven solos. Su insumo principal son datos abiertos y al hablar de presupuesto, entonces por supuesto que estamos hablando de ingreso versus gasto. Y sobre todo a nivel federal. Entonces, el primer tema que quisiera tomar, que quisiéramos tocar es estos datos que ustedes, con los que ustedes realizan estas investigaciones, los datos que sirven como insumo. em, eh, eh, ¿Son confiables? Desde 2010 que ustedes nacieron hasta ahorita. ¿Ha habido cambios en estos insumos? ¿Son de mayor fácil acceso? ¿Han variado en estos 10 años en la calidad y por lo tanto ha impactado en esa calidad en los productos que ustedes generan? ¿Qué nos puedes contar sobre la evolución de estos insumos que va por supuesto de la mano de pues la cultura de datos abiertos que pues al nivel federación está muy irregular, ¿no? Unos estados lo cumplen bien, otros estados lo cumplen mal y la federación a veces batea bien y a veces no, ¿no? Esa es una gran pregunta, Jesús, y es una historia muy bonita, porque sobre todo, de pronto a quienes nos dedicamos al análisis de políticas públicas decimos, ay, pues siempre son las mismas políticas y las cosas no cambian y a veces hasta nos decepcionamos o desesperamos. Pero la historia de los datos abiertos creo que es totalmente distinta. Y cuando era por ahí del 2008, cuando yo empecé a escarbar un poco sobre los datos del presupuesto, años más, años menos, pues era impresionante porque cuando llegaba el paquete económico, literalmente era un paquete.
Es decir, un paquete, una caja de más de 1000 hojas que tenías que analizar en menos de un mes y medio. Y eso era un trabajo impresionante. O sea, imagínate, te llegaban hojas y hojas y hojas para que, pues, saber cómo las analizabas. Entonces, imagínate también, o sea, tendríamos que pensar desde cuándo comenzó la cultura de la transparencia, que esto comienza con el presidente Fox. Y antes de eso, pues cuando llegaba el presupuesto ni siquiera había un intento de debate, ¿no? Sino solamente era decirles a los diputados lo que iban a aprobar y se acabó. Cuando empieza a haber datos sobre el presupuesto y al menos ahora se entrega este paquete, era un trabajo maratónico porque pues literal, estando en cámara, nos daban nuestro paquete de hojas y ustedes van a transcribir estos datos a Excel. Imagínate, eran como 10 personas que se daban al menos una semana para integrar una base de datos del presupuesto de egresos de la federación. Estoy hablando de la federación, o sea, ni siquiera vamos a tocar la parte estatal porque hay unos estados que lo han hecho muy bien, otros no tan bien, pero creo que vamos avanzando. Porque si bien eso pasaba por ahí del 2007, más adelante, cuando alguien en la Secretaría de Hacienda se interesa por realmente dar a conocer el presupuesto o proporcionar el presupuesto en un intento de datos abiertos, empezaron a publicar como los conocemos, o sea, los mismos papeles que nos daban en Excel, transformados a Excel, ¿no? O sea, imagínate, pues tú, cuando te presentan unos números muy bonitos y nada más lo pasas a Excel. Ni siquiera era una base de datos. Y tampoco la podías manejar y tampoco la podías seleccionar columnas, hacer filtros. No, 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 esto era las mismas hojas pasadas en un Excel. Y bueno, esto es bien importante porque sí hay que mencionarlo. Hay una persona que respeto y admiro mucho que se llama Lorena Rivero, que ojalá lo escuche esto, pero yo recuerdo haber tenido con ella estas conversaciones de decir, a ver, es que esos datos para el análisis no nos sirven, necesitamos una base de datos que se pueda filtrar, que podamos hacer sumas, restas, multiplicaciones, qué sé yo, y poco a poco fue que fueron cambiando las bases de datos hasta conocer la que ahora tenemos. Yo soy una fiel admiradora del portal de transparencia presupuestaria porque nos facilita muchísimo el trabajo. O sea, imagínate aquellas cosas que hacíamos en una semana 10 personas, pues ya solamente esperamos que la fabulosa transparencia presupuestaria lo publique y creo que hacen un buen trabajo, al menos en las bases del presupuesto gracias a la federación, de la base de cuenta pública, y creo que han tenido otras iniciativas que han sido muy buenas. O sea, imagínate, hasta poder llegar a buscar la participación ciudadana. O sea, estoy hablando que hace algunos años, pues ni siquiera los diputados participaban. Ahora, pues ya tienen información, ya tienen bases de datos disponibles, sabemos quiénes los analizamos y no solamente se trata de los diputados, sino que cualquiera de nosotros podamos accesar a ellas. Más aún, creo que, no, o sea, no estoy hablando de estas de dos bases de datos, pero este portal tiene más de 20 bases de datos ahí y estoy siendo injusta porque creo que son muchísimas más, son 20 aportados más o menos. Pero tienen muchísima información hasta poder llegar a tener información georreferenciada. Pues eso hace 10 años pues no existía y creo que es un gran avance, si bien siempre es necesario limpiar las bases de datos, siempre es necesario buscar consistencias, siempre es pues incluso pensar en los anexos metodológicos de cómo se construyeron los diccionarios de datos. O sea, hubo años en donde había las bases, pero no estaban los diccionarios y no sabíamos de qué se trataba. Pero bueno, pues justo creo que de eso se trata la política pública, finalmente, que podamos reconocer los avances que existen, aunque sean pocos, pero después de varios años vamos a voltear y vamos a decir, ah, sí, claro, pues en algo hemos avanzado y yo creo que en materia presupuestal de datos abiertos hemos avanzado enormemente en los últimos 10 años. Se ve que sí, por lo que me platicas, pero ahora me surge una duda. Comentaste que al inicio pues era este paquete económico y al inicio con el tema, cuando inicia el tema de transparencia con Fox,
pues la labor era maratónica, como dices, de empezar a analizar el presupuesto y literal ver a ver si todo lo que quieren hacer va a alcanzar, ¿sí? Si lo que van a recaudar va a alcanzar para lo que quieren hacer. ¿Esto qué significa? Significa que antes de esto no se hacía este análisis. O sea, simplemente era dedazo, vamos a hacer estas obras y a ver de dónde sacamos la lana para eso. Es algo bien relevante y aquí es cuando hablamos de historia, ¿no? Recordemos que este contrapeso en poderes se da por ahí de la elección justo antes de Fox, cuando pues por primera vez se perdió la Cámara, o sea, donde ya no eran del mismo partido la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal. Cuando ya no son del mismo partido, empiezan a conocer los diputados que tenían cierto margen de maniobra para poder traer recursos a sus estados. Y eso fue lo que volvió interesante el asunto, porque pues antes no necesitaban hacer un contrapeso al Ejecutivo Federal, sino pues ahora empezaba a haber un cierto contrapeso. También luego hablaremos de por qué sí se puede cambiar y luego no se puede cambiar, pero creo que esa es otra historia. Pero finalmente, al tener los contrapesos en el poder legislativo, es que se comienza el interés por incidir en el presupuesto. Y a ver, pues nosotros llevamos 10 años como centro de investigación y aún no sabemos muchas cosas. O sea, creo que ya sabemos mucho, pero todavía nos falta muchísimo por descubrir, porque justo de eso se trata las finanzas públicas. Siempre están cambiando, siempre están atendiendo necesidades distintas y finalmente es como pensar en tu casa, ¿no? Siempre tengo necesidades ilimitadas con un presupuesto limitado, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Y pensar, o sea, que esa misma lógica que conservamos nosotros en nuestras vidas, pues también aplica para la política pública a nivel federal y también aplica para la política pública a nivel local, y eso es lo que se hace cuando estamos discutiendo en el presupuesto. Ahora, en donde ya los diputados se dieron cuenta que a través del presupuesto pueden llevar ciertos recursos a sus estados e incluso a sus localidades y que eso los puede mantener en el poder, porque pues bueno, al menos cuando ya se pavimentó una calle, se puso un puente o se pintó una barda, pues ya se vio que hicieron algo. Entonces, pues eso es parte del interés de esta dinámica política que finalmente pues el presupuesto nos excluye de ella y yo creo que es lo que lo hace todavía más interesante. Ok, para mí, yo nací en el 79, entonces enterarme de esto, pues sí es bastante relevante. Yo creo que va a ser todavía más relevante para la comunidad que nos escucha, que es todavía más joven, saber que antes de esta, pues literal, antes del nacimiento del CIEP, se cargaba el presupuesto chupándose el dedo y aventándolo al aire. Yo creo que hemos evolucionado bastante y estoy de acuerdo, todavía falta mucho, pero el sistema de pesos y contrapesos pues, es evidente ahorita y ojalá no lo perdamos o no retrocedamos, que es otra Claro. conversación, ¿no? Sí, no, e incluso yo creo que el CIEP viene a abonar a tener mayores análisis y sobre todo lo que nos interesa es que más personas se interesen de estos temas. No es que solo haya un centro de investigación que lo haga, más aún. Antes de nosotros, pues como te mencionabas, bien atendían a los diputados a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que hacen muy buen trabajo todavía, pero está circunscrito a las demandas que se tienen en Cámara de Diputados. Y creo que en la medida en que estos temas puedan ser, pues en una conversación de café, cuando ves la tele o simplemente cuando te hagan una promesa de campaña y pienses, ah, sí, ¿y con qué lo vas a pagar? Yo creo que con eso vamos a estar cambiando la vida de muchas personas. Ojalá. Ok, entonces, ya hablamos de los insumos, ahora vamos a hablar de los productos. Yo creo que yo creo que estarás de acuerdo, creo que la consecuencia más relevante de las investigaciones del CIEP son las acciones que los análisis que ustedes generan detonan.
¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿ha habido algún cambio en política fiscal, en política presupuestal, a cualquier nivel de gobierno, que sea consecuencia directa de la labor del CIEP? No importa si nuestras autoridades reconocen esa influencia o no, ¿no? Sino que sea claro a todas luces que la influencia está ahí y que, bueno, literal, ¿no? Que se gasta mejor o que se planea mejor gracias a, pues literal, a la vigilancia que ustedes ejercen pues sobre el ejercicio del presupuesto. Hay, hay una, hay una diferencia cuando hablan de contribución y atribución. En el CIEP nos gusta decir que contribuimos, porque creemos también que en estos temas hay muchas otras personas que han trabajado muy arduo al respecto y también es necesario que todas las partes cumplan en el momento preciso, en la oportunidad precisa para poder hacer un cambio o una mejora. A mí me gusta contar la historia de cuando comenzaba el CIEP. En sus inicios comenzamos a trabajar lo que nosotros llamamos el simulador fiscal. Y el simulador fiscal nació con la necesidad de saber qué tan sostenibles eran las finanzas públicas en el largo plazo. Cuando nosotros hablábamos de sostenibilidad fiscal hace 11 años, pues hasta se nos quedaban raros y nos decían, ajá, ¿y eso con qué se come, no? O sea, ni siquiera nos interesa. Creo que una cosa muy relevante de estos cambios que sí hemos visto es que ahora al menos sabemos, o al menos hay una mayor comunidad que reconoce la necesidad de tener un presupuesto sostenible. Es decir, que no le dejemos la deuda gigantesca a las futuras generaciones y que de pronto pues nos hayamos acabado todos los recursos naturales y financieros y ya no tengan pues con qué contribuir a su desarrollo propio, ¿no? de la generación que esté vigente. Creo que ese es un cambio que hemos visto al menos en la narrativa cuando se habla del presupuesto. Ya no solamente nos interesa lo que pasa este año, sino también el presupuesto ahora se analiza con una visión de futuro. Si no es de muy largo plazo, pues al menos de un mediano. Y creo que con eso vamos avanzando. Por otro lado, también el ver estas iniciativas de más personas involucrándose en analizar los datos del presupuesto, pues creemos que hemos hecho hemos contribuido también al respecto, dado que una de nuestras estrategias también ha sido mucho el acercamiento con algunas universidades, con algunas hemos podido más que otras por distintas razones, pero creo que eso es algo muy bueno y que ha cambiado en los últimos 10 años. Eso entre otras cosas, digo, hay muchos temas sobre salud que creo que ahora la coyuntura ha prestado a que tengamos un mayor presupuesto para salud, que esa es una de las líneas de investigación del CIEP. En la parte de energía también tenemos unas finanzas públicas que están ahora más despetrolizadas que antes, para bien y para mal. Y esas son de las cosas que en distintas etapas del centro hemos analizado, hemos dicho, hemos pujado y que han sucedido. Te digo, no creo que sea solo por el trabajo del CIEP, sino es necesario que exista una serie de factores, tanto la coyuntura, que existan personas interesadas en el tema del otro lado, que se tomen decisiones informadas en evidencia y sobre todo pues que atiendan las demandas ciudadanas, que finalmente eso es lo que se quiere. Y eso entre otras cosas. Acabas de tocar tres temas muy calientes. No lo teníamos, si me permites, quisiera tocarlos así rápidamente. No lo teníamos planeado, pues naturalmente le compartimos a Sony pues de lo que queremos hablar, pero ahorita acaba de tocar tres temas muy, muy importantes. Y quisiera saber la perspectiva. Todos estos recursos que Sony nos comparta, lo vamos a poner aquí abajo en la descripción del video. Pero sí quisiera preguntar la perspectiva del CIEP en el mediano plazo, estoy hablando después de 2024, en estos tres temas que acabas de mencionar. El
energía, pensiones, que eso es algo que algunos dicen que es una bomba de tiempo, otros dicen que estamos bien, ¿no? Energía, pensiones y salud. Entonces, es inevitable que estos temas pues se vuelvan escabrosos porque tienen un fuerte ingrediente político, pero aún así creo que son de mucha relevancia por la coyuntura. Y quisiera saber, quisiera preguntarte, Sony, si nos puedes compartir algunas perspectivas sobre esos tres temas. Que lo que nos puedas compartir, ¿no? Entiendo que algunos de estos tres, o si no es que todos, pues forman parte de trabajo que está actualmente en curso para el CIEP y que a lo mejor, y como no firmamos un NDA, pues a lo mejor no nos puedes revelar mucho, pero no sé si nos puedes compartir algo precisamente en el espíritu de hacerlo accesible para, pues para todos. Con mucho gusto, Jesús. Son temas bien importantes y en CIEP hemos hecho mucha investigación al respecto. Toda esta la pueden consultar en nuestra página de internet, que está de libre acceso, www.ciep.mx, ciep.mx, y ahí puedes encontrar todo lo que hemos conversado. Más aún, toda la información sobre paquete económico en los últimos al menos 5 años está en nuestro portal paqueteeconómico.ciep.mx y ahí las pueden consultar. Hablando de pensiones, híjole, es una gran tragedia. La verdad es que es cuando te das cuenta cómo las decisiones que se toman en cuenta solo considerando el corto plazo pueden afectar muchísimo a las generaciones siguientes. Y generaciones siguientes como la tuya y como la mía. Quizá quien nos escucha, Jesús, han de creer que ya son unos viejitos, pero no, yo creo que somos más o menos contemporáneos. Yo nací en el 83. Entonces, es bien lamentable porque nosotros no vamos a tener una pensión de lujo como las que tienen nuestros padres, si es que tienen alguna, que la mayoría las tiene. Y esto es, o sea, el último, te vas a poder jubilar con el 30% de tu último salario. Las personas que están jubilando ahora, pues se jubilan con el 100% de su último salario. Imagínate la brecha de nivel de pobreza que puede esperarnos como población o como generación. Esperemos que no, y que quienes nos estén escuchando también esto sea un llamado al ahorro y al ahorro de largo plazo, ¿no? Creo que estamos todavía a tiempo para hacer algo. Sin embargo, es bien lamentable que en este momento toda nuestra recaudación de IVA, si no es que un poco más, se está yendo para el pago de pensiones. Y es ahí donde deberíamos estarnos preguntando, a ver, existe una cosa que se llama moral tributaria, en donde estamos conscientes los que pagamos impuestos, por qué los pagamos y por qué quisiéramos pagarlos. Pues bueno, o sea, realmente lo queremos solamente para pagar las pensiones de unos cuantos, porque además no se trata de las pensiones de aquellos que se jubilaron por el IMSS o algunos por el ISSSTE, sino más bien de estas pensiones muy onerosas. Te estoy hablando de las pensiones de Pemex. Cada año, al menos en los últimos 3 años, hemos escuchado de el rescate de Pemex y se le va a dar más dinero a Pemex. Y sí, pues es una empresa del Estado que produce mucho y es la principal extractora de los recursos naturales que tenemos. Pero, pues si ese recurso se está yendo para pagar la pensión de unos cuantos, creo que debería de preocuparnos. Y más aún, o sea, yo cuando era todavía yo más joven decía, bueno, ¿y a qué hora sacamos la revolución millennial? Porque como generación nos está yendo muy mal. O sea, no hay dinero para impulsar acciones para el crecimiento. No va a haber dinero para que tengas tú una pensión digna o al menos que mantenga el nivel de vida al que te acostumbraste por muchos años. No tienes un sistema de salud universal que te asegure el acceso al derecho humano a la salud. Entonces, por eso es gravísimo el tema de las pensiones y ojalá pudiese haber una reforma, porque también es quien te dice, bueno, pues es que estos son derechos que ya fueron adquiridos y pues como ya son derechos ya no se les puede quitar. Ajá, ¿y dónde está el derecho de los que ahora vivimos y estamos pagando por eso? Creo que esa es una discusión que a nosotros nos apasiona mucho, que ojalá hubiese mayores número de personas que nos acompañaran
discutir eso con quienes toman las decisiones, porque creemos que los daños son gravísimos. Y en este contexto, Jesús, justo recientemente estamos impulsando en CIEP una nueva línea de investigación, que no está nueva, pero creemos que es importante verla desde la perspectiva de finanzas públicas, que la nombramos economía de los cuidados. Creo que la pandemia trajo a relucir pues toda la carga de cuidados que se les da en una mayor medida a las mujeres, que se trabaja Adultos mucho mayores. y que es no remunerada, pero más aún, o sea, el trabajo de cuidados no solamente se provee a los niños, sino también es algo que se provee a los adultos mayores. Entonces, en la medida que tengamos un sistema nacional de cuidados que haga, que se asegure al menos una base uniforme o más uniforme a la niñez principalmente, o sea, creemos que eso pudiese quizá solventar estas grandes deficiencias que pudiéramos tener en el futuro, ¿no? O sea, se conoce que la inversión en la primera infancia y que la inversión en la niñez es la más redituable que en los otros ciclos de la vida. Y el invertir en la niñez ahora pudiese de cierta manera reducir desigualdades, mitigar efectos de la pobreza, que son cosas que dado que ya nos estamos gastando todo el espacio fiscal en pensiones, pues pudiésemos tal vez prevenir en el largo plazo y para allá vamos. Perdón por haber hecho el comercial, pero creo que es algo bien importante y es un tema muy caliente y creo que ojalá y existan más personas que se dediquen a pensar el tema porque lo necesitamos mucho. Después, hablando de salud, pues ojalá y tuviéramos un sistema universal de salud. Creo que eso es algo que todos queremos. Lamentablemente, cuando se habla de que todo el mundo tenemos acceso en cualquier institución, sí, claro, yo quiero que vayas y hagas fila a las 20 veces que tienes que ir para poder tener una cita con un oftalmólogo, por ejemplo, ¿no? Que es muy necesario. Y también, o sea, no solamente se trata de decir que todo el mundo tenemos acceso, sino esto se ha evidenciado por la otra parte. Se dice que ahora todo el mundo tiene acceso, pero también tenemos evidencia que se ha incrementado el gasto de bolsillo. Es decir, las personas prefieren pagar un servicio privado o alguna consulta que no sea tan onerosa en lugar de ir al servicio público que todavía está dispuesto. Entonces, estos son trade-offs que tendríamos que saber cómo los solventamos. Se dice que ahora en este paquete se promueve un aumento al presupuesto de salud, lo cual es muy, muy bueno, pero tendríamos que cuidar sobre todo la sostenibilidad de este presupuesto. ¿Por qué? Porque se dio una discusión sobre la desaparición de fideicomisos y de los fondos que teníamos para enfermedades catastróficas. Los recursos adicionales que se han estado yendo para vacunación provienen de este fondo. Por lo tanto, si este fondo se nos acaba, pues estos incrementos en salud los vamos a tener que sacar de algún lado, y ahí es donde viene el otro lado de la moneda. O recaudamos más o nos endeudamos más. Y sabemos que la deuda pues es algo que vas a tener que pagar de alguna forma, ya sea hoy o en el futuro. Y esto es como parte de las discusiones que tenemos en el mismo centro, y justo una de las cosas que nos preocupa mucho es que este gasto en salud sea sostenible en largo plazo, porque lo que quisiéramos son servicios de calidad para todos y sobre todo que realmente el acceso sea efectivo y no solamente de palabra, ¿no? Por otro lado, el tema de energía, y esto es como súper en boga, y de aquí no voy a hablar tanto porque de este yo personalmente me he metido menos. Lo que sí sé es que necesitamos apostarle a las energías limpias. Sabemos también que ya hablábamos como de todo lo que hace Pemex por nosotros y la extracción de los recursos naturales, estos son no renovables, y sabemos que esto le hace daño al planeta, y otra vez, pensando en la sostenibilidad de largo plazo,
ya no solo la fiscal, sino la sostenibilidad de la misma vida, pues es necesario que abonemos a disminuir el cambio climático o a frenarlo un poco, y eso no lo vamos a poder hacer si seguimos apostándole a energías no tan limpias como el carbono, ¿no? Y también pensar en que todo esto tiene un costo, o sea, el hecho de que sigas impulsando energías que son más costosas, pues esto sin duda lo tienes que pagar de algún lado, y son cosas que también nos preocupa, porque en la medida que podamos ser más eficientes utilizando nuestros recursos, pues vamos a tener mayor presupuesto para otras cosas que también quisiéramos financiar, a lo que nosotros en sí le llamamos el espacio fiscal. Y bueno, espero haber respondido a grosso modo estas inquietudes que teníamos. Sí, creo que el gran resumen de de estos tres temas calientes definitivamente es, pues lamentablemente, muchos de los aspectos o muchas de las mejoras que pueden suceder en la política fiscal de estos tres aspectos, se van a delegar a generaciones futuras, y eso pues alguien lo tiene que pagar, y si no lo vamos a pagar en esta generación, no digo sexenio, no digo legislatura, sino en este sexenio, digo, perdón, en esta generación, la van a pagar después. Entonces, alguien lo va a tener que pagar, y pues es lamentable que se esté, no sé si eso podemos llamarlo externalidad, pero que se lleve a una externalidad al futuro, pues sí, digamos que no, va a haber dedos señalando a esta generación, si no nos abocamos a ello. Válgame, ok, bueno. Déjame, regreso ahora sí a lo que, a los temas que dijimos que íbamos a cubrir. No podíamos dejar de lado un tema que es de metodología, pero que a la gente que nos dedicamos a análisis de datos, a veces nos pone en curso de colisión con los economistas. En la ciencia de datos y la estadística en particular, pues siempre estamos buscando estudiar fenómenos a nivel de microdato, a nivel de observación individual. No es secreto que pues nos es más interesante, por ejemplo, la compra de un servicio individual por parte del gobierno que el agregado del gasto, por ejemplo, en adjudicaciones directas o en cierto rubro, pues el agregado en tiempo o espacio, ¿no? O sea, el agregado en municipio, a nivel municipio o a nivel estado, o el agregado a nivel trimestral o a nivel de sexenio o a nivel de ejercicio fiscal. Entonces, en la ciencia de datos y en la estadística siempre nos estamos fijando en el renglón individual. Yo quiero hacer esta pregunta y es sobre todo, más que nada por ignorancia, para serte franco. Quiero preguntar si existen áreas de estudio del CIEP o en general de la disciplina económica que se puedan beneficiar de estudiar estas observaciones individuales, ¿sí? No sé si habrá puntos ciegos que tiene la disciplina económica por operar a un nivel de agregados, pues como dijimos, ¿no? Municipales, estatales o trimestrales o anuales. O a lo mejor es un ejercicio en futilidad, a lo mejor pues no, o sea, la disciplina económica por su campo de acción, pues a lo mejor no le interesa el dato individual. Y esta pregunta la hago precisamente para tender puente entre nuestros hermanos economistas, que bueno, en el ITAM es la facultad más fuerte, y pues nosotros que nos dedicamos al análisis de datos de manera más operativa. Entonces, no sé si nos puedas comentar algo de eso. Yo creo que hay una gran oportunidad para converger en muchas cosas, porque yo quiero contarles sobre el simulador fiscal que tenemos en CIEP, que una vez más lo pueden encontrar en nuestra página. Este simulador está hecho con microdatos, es decir, nosotros, o sea, nos encanta, al menos el CIEP nació siendo muy microeconometrista, por así decirlo.
Entonces, todas las encuestas, ingresos, gasto de los hogares, para nosotros es como el pan de cada día y es una de las fuentes primarias para todos los análisis que hacemos en cierre. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho la incidencia que se tienen de las políticas públicas, es decir, cómo las políticas públicas pueden afectar a cada uno de los hogares en México. Entonces, tendiendo puentes, a ver, nosotros somos los primeros amantes de los microdatos y decir, sí, vamos por los datos juntos. Creo que una gran pregunta y que ojalá la podamos resolver entre ambas disciplinas es ¿para qué queremos los microdatos? Y aquí, pues al menos desde la perspectiva del Centro de Investigación de las Finanzas, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pues nos interesa mucho la política fiscal. Entonces, cuando estamos haciendo política pública o analizando política pública, pues lamentablemente no hacemos política pública para una persona, sino tendremos que hacer política pública para un agregado de personas. Y es ahí cuando entiendo que ya empiezan estos estires de aflojes, ¿no? Pues por eso me interesa saber al menos en el promedio o en la moda, porque lo que me interesa es beneficiar de mayor manera a un mayor número de personas. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. creo que en la medida que podamos converger en esas finalidades, podemos hacer cosas espectaculares que todavía creo que no nos imaginamos. Okay, es una gran respuesta. Me acuerdo del, seguramente a ti sí te tocó, el eslogan antes de que HSBC comprara lo que era Vital. Vital tenía un eslogan bien muy interesante que seguramente ni yo se la creía, ¿no? Piensa global, actúa local o algo así. Entonces, pues prácticamente es lo que nos estás diciendo, ¿no? Esa convergencia tiene que llegar a pues hacer análisis globales, hacer análisis con microdatos para luego impactar de forma global, ¿no? A nivel de estado, a nivel de municipio o a nivel de federación. Entonces, incluso bueno. a nivel de localidad, o sea, no tiene que ser como, bueno, siempre me tengo que ir al federal o siempre tengo que ver la mayor escala. O sea, creo que solamente se trata, bueno, ¿qué es lo que queremos estudiar? También mucho del impacto que se busca recientemente es visibilizar el impacto en lo local, porque ahí es donde pues tienes una mayor perspectiva de cómo realmente estás beneficiando a las personas, cómo se les dio el servicio, si hay alguien que esté satisfecho, si no lo es, pero o sea, realmente ese tipo de decisiones pues también habrá que vincularlas con quienes son los interesados en promoverlas o en aplicarlas, ¿no? O sea, finalmente habrá un representante de colonia que sí esté interesado, pero una vez más, pues va a estar interesado en beneficiar al promedio o a la moda de sus colonos. Entonces, creo que en esa medida podemos pues pensar en hacer unas corridas por ahí con microdatos que nos ayuden a hacer acciones más grupales. Ya hay ejercicios de este tipo, ¿no? Está el presupuesto participativo. Me ha llegado, confieso en que no he participado en la definición del presupuesto participativo y es precisamente ese nivel, no he visto, pues, acciones a un nivel más micro que ese, ¿no? Porque es a nivel de mi colonia. Entonces, pues sí, lo que nos dices es totalmente cierto. Se me había pasado lo del presupuesto participativo. No sé si nada más es en Ciudad de México o es en otros estados, pero pues sí, o sea, ahí estamos actuando de manera local y estamos recogiendo recogiendo información desde los microdatos. Entonces, pues sí, o sea, sí estaría muy padre que convergiéramos. Ok, esta pregunta también fue para nuestros hermanos, hermanos y hermanas economistas de la institución. Bueno, ahí está un camino claro para colaborar y para precisamente converger. Gracias por darnos ese tip, Sonny.
Bueno, vamos a ahora finalmente hablar de, creo que es el último temita que tenemos. Es un tema que sé, porque hemos platicado previamente, que le interesa mucho al CIEP. Es el tema del impuesto especial a productos y servicios, ¿sí? Em, eh, Aquí hay dos preguntas. Uno, eh, em, ¿cómo ha sido el histórico, el de recaudación por este impuesto? Y sé que el CIEP tiene en particular interés en el IEPS aplicado al tabaco. Y entonces, hablando particularmente de ese bien, yo quisiera preguntar de dónde nace este interés, por qué particular interés en el tabaco. No sé si venga desde una lista de salud, siendo que pues hay otros bienes que pueden afectar más la salud, como las bebidas azucaradas carbonatadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de este interés particular que tiene el CIEP sobre el IEPS aplicado al tabaco? ¿Y qué nos puedes contar del IEPS en cuanto a su desempeño como mecanismo de recaudación? Bien, es una pregunta bien interesante porque justo esto nace cuando estábamos identificando las brechas en salud. O sea, por un lado, no solamente la parte de salud es interesante verla desde la perspectiva de instituciones, sino también desde la perspectiva de financiamientos. O sea, ¿cómo le hago para financiar ciertas enfermedades, ¿no? Y bueno, una vez más, pues aquí eh, necesitas distintos actores que se alineen y que los astros digan, tienes que ir por aquí para que se vaya por ese camino. IEPS al tabaco, como tú lo sabes, tiene un simulador. Hay un simulador también que hemos hecho en CIEP con microdatos de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, en donde justo habla de cómo se consume tabaco, cuánto se paga, cómo se recauda, en dónde se recauda. Esto está disponible en iepsaltabaco.ciep.mx. Y justo lo que queremos hacer, no solamente con IEPS al tabaco, sino ojalá y lo pudiéramos hacer por todos los IEPS. Por eso decimos que necesitamos más gente que se dedique a estas cosas, porque nos interesaba mucho conocer pues quiénes lo están pagando, cómo se está pagando y si esto nos alcanzaba para financiar eh, el costo de las enfermedades relativas al tabaco. Creemos que en la medida en que estos impuestos realmente puedan funcionar, porque se suponía que un impuesto especial, justo como su nombre lo dice, iba a ser especial porque tiene causas específicas y va a ir a destinos específicos. No ha funcionado así, pero eso fue como nació. Y por eso empezamos la investigación sobre este impuesto. Más aún, pues hay un grupo de investigadores más allá del CIEP que se han dedicado a ver cómo avanzamos en no solamente en la parte recaudatoria, sino también pues en la prevención de las enfermedades relativas al tabaco. Pero esto nace con este tipo de brechas. O sea, nosotros vamos a ver que finalmente también el IEPS al tabaco es un impuesto muy pequeñito. O sea, es decir, no con esto vamos a cambiar todo el sistema fiscal, ni siquiera se va a dar un servicio de salud universal, pero son del tipo de impuestos del que sí podemos tener un mayor número de incidencia y también verlo cómo se recauda de manera diferenciada, no solamente cómo se recauda, sino también cuáles son los estados que lo necesitan. Y en eso va la investigación. O sea, nosotros lo que hemos hecho también es que en cada miscelánea o en cada discusión que se tiene de paquete económico, siempre cuando se quiere recaudar algo más, los primeros candidatos son los IEPS. ¿Por qué? Porque son fáciles de dirigir a cierta población y ya sabemos quiénes son y además
sabemos que están hechos a bienes que hacen daño y eso va a pagar de estas externalidades negativas. Ojalá así fuera, pero bueno, creo que no ha sido así. También sabemos que existen más de 8 millones de muertes a causa de personas, a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco a nivel mundial. Y esto es gravísimo. Ojalá lo pudiéramos prevenir. También sabemos que en México cerca del 16% es población fumadora. De estos el 25% son hombres, el 8% son mujeres. Y también, pues, existen otros referentes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que estos impuestos representen el 75% del precio o más. En México no llega a esa cantidad. Ahorita como se cobra el IEPS al tabaco es del 160% del valor agregado de la cajetilla y o bien se cobra 50 centavos por un cigarro, ¿no? Creemos que esos impuestos, ok, son muchos y ya es carísimo, pero también el daño que se hace es demasiado. Entonces, por eso nace esta investigación. Creemos que no es la panacea del sistema fiscal, es decir, reconocemos que con el IEPS al tabaco no vamos a recaudar todos los recursos necesarios para el sistema de salud, pero una vez más, vamos avanzando poco a poco. Vamos avanzando, así como cuando les contaba de los datos abiertos, pues cuando los pasaron a Excel ya fue un avance, pues ahora sí también cuando vamos a hablar de impuestos específicos, y ojo, aquí el chiste no es como, bueno, vamos a ir contra los fumadores, no, sino realmente que estas externalidades que se generan por fumar realmente se paguen con los impuestos y una vez más, no le terminamos rascando al cochinito de otras cosas que son igual de importantes y necesarias por cubrir estas otras que pues pudieran evitarse. Y por eso es lo que está ahí. A nosotros nos interesa muchísimo la parte de incidencia, es decir, cómo se recauda, a quiénes lo pagan, a quiénes afectan, dónde están, en qué deciles se encuentran, es decir, son los más pobres o los más ricos. Quisiéramos que tuviéramos un sistema fiscal que fuera cada vez más equitativo, o bien que los pobres pagaran menos y que los que más tienen pagaran más. Pero bueno, creo que estos son de los análisis que necesitamos y que pues van avanzando en la agenda de investigación. Ok. Bueno, entonces definitivamente estamos de acuerdo, no es la panacea y además pues se graban ciertos productos para poder sustentarlo el subsecuente gasto de salud y eso tampoco sucede, ¿no? Porque pues se reparte y etcétera, ¿no? Entonces, pues es una ventana interesante a cómo se reparte el pastel literal. Se me estaba pasando un temita, ¿sí? Y ya con ahora sí, te dejamos ir a descansar. La viabilidad financiera y presupuestal de México, ¿sí? Estamos ante un país, se hablaba mucho yo recuerdo cuando hace 10 años o hace 15 años, cuando yo estaba más joven, se hablaba del bono demográfico y después de 10 años se habló de que definitivamente lo desperdiciamos. Ahora estamos frente a un México que va a envejecer. Pues ya hablamos de las pensiones, que creo que el CIEP es de la escuela de pensamiento que es literal una bomba de tiempo. Pero llevemos un poco más allá el escenario, la viabilidad financiera del país ante una población que envejece. No quiero ser amarillista, pero la pregunta, la forma más sencilla que se me ocurre de formular la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues bueno, los cálculos dicen que por ahí a veces dicen que el 2035, a veces dicen que todavía nos alcanza para 2040 y cada vez vamos pateando un poquito más el balón para que podamos llegar más lejos. Pero pues bueno, esas son las previsiones que están por ahí. Sin duda es un problema gravísimo y no solamente porque desperdiciamos el bono demográfico, sino una vez más,
porque no estamos invirtiendo en lo que nos puede generar algún crecimiento en el futuro, que es la primera infancia, como ya los mencionaba hace un momento. No solamente es grave el envejecimiento por la parte de pensiones, sino también por la demanda de servicios de salud. O sea, en la medida que se den, y por eso el IEPS al tabaco vuelve a la agenda y los IEPS vuelven a la agenda, porque vamos a tener cada vez enfermedades más caras y eso también se tiene que pagar con una base gravable más reducida. Es decir, vamos a tener menos personas en edad productiva que pagan impuestos, pagando las pensiones y las demandas de población más adulta con enfermedades más graves y caras. Pagar un cáncer es carísimo y para eso pues no tenemos tantísimo dinero, más aún. Los estudios revelan que las personas de mayores ingresos, aunque tengan mayores ingresos, terminan regresando al sistema público de salud cuando se tienen enfermedades graves o cuando se tienen enfermedades muy costosas. Entonces, no hay manera que nos escapemos de pagar eso y por eso es que tendríamos que estar activando ahora algunos mecanismos que nos pudieran proteger al respecto. La sostenibilidad fiscal, sin duda, si mantenemos esto constante, es decir, si seguimos reacios a pagar impuestos, creo que pues vamos a verlo mermado en la calidad de vida que vamos a tener. ¿Hay soluciones? Las hay. ¿Y dónde están? Creo que una de las vías que no hemos como sociedad explotado lo suficiente es justo a nivel local, por un lado. O sea, toda la recaudación de prediales es muy poquita, la verdad. O sea, creo que los gobiernos locales tienen mucho trabajo por hacer y de ahí se pudiera tener un impuesto donde los que más tengan más paguen y también que puedan solventar las necesidades específicas de su población. Eso es por un lado, creo que los impuestos locales son muy importantes y por otro lado, los impuestos ecológicos. Creo que estamos ya en la medida de podernos cobrar el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Y si bien han existido algunos, la tenencia se quitó, muchos la celebramos y hay quienes todavía van a emplacar hay muchos quienes van a emplacar su carro de lujo a otro estado con tal de no pagar tenencia. Eso es muy grave. Y si no lo reconocemos que es un problema y que tenemos que contribuir a su solución, pues es algo que nos va a explotar más tarde que temprano y ojalá podamos realmente hacer algo pronto. Válgame, bueno, sí, son palabras de advertencia porque pues literal nos va a tocar, ¿no? O sea, dada la esperanza de vida que está creciendo, nos va a tocar a ti y a mí pues ser parte de la carga fiscal y de salud, pues de este entramado financiero, fiscal, de salud y presupuestal que nos depara pues dentro de unos 20 años, 30 años. Sí, son temas delicados. De nuevo, espero que nuestras hermanas y hermanos de la facultad del Departamento de Economía, estoy seguro que están volteando a ver esto y espero que pues esta conversación detone lo que decías, esta convergencia y esta colaboración para ver qué más podemos hacer en pos de buscar estas soluciones. Hay que ponernos muy creativos. Estoy totalmente de acuerdo y pues atacar el problema desde varias aristas. Y no solo desde la parte de envejecimiento, no tocamos todavía toda la parte de fecundidad, que es aún más grave, ¿no? O sea, hablábamos ya de un sistema de cuidados, de la pandemia, la carga de las mujeres, y todavía queremos que realmente se siga la reproducción y que se eleven las tasas de fertilidad. Se ve cada vez más complicado si no hacemos algo pronto y creo que aquí necesitamos soluciones multidisciplinarias y que son bien importantes que se debatan públicamente. O sea, necesitamos un debate público informado, una sociedad más participativa de las decisiones políticas y sobre todo también que esto se pueda llevar a la esfera pública y que lo repensemos cuando estamos ejerciendo algún voto.
Híjole, estás poniéndole limón estás poniéndole más carbón a los temas ya todavía de por sí calientes. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, entonces, nada más para cerrar, tengo con todos nuestros entrevistados hacemos una dinámica como para relajar después de estas perspectivas y estas palabras de advertencia que nos tiene el CIEP. Pues vale la pena relajar y terminar la noche en una nota alta. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas sobre tus preferencias y la dinámica trata de que no las pienses mucho, que simplemente lo primero que se te venga a la cabeza, con eso respondas. Entonces, son unas preguntas algo muy, muy relajadas y bueno, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver qué tipo de chilanga eres. Eh, bueno, primera pregunta, chilaquiles, ¿rojos o verdes? Verdes. Va. Em, ¿Aguaditos o crujientes? Más crujientes que aguaditos. Ok, va. ¿Películas de superhéroes, Marvel o DC? Marvel. Bien. ¿Película de ciencia ficción, Star Wars o Star Trek? No, ninguna. Ok, se vale, se vale. ¿Game of Thrones, libro o la serie? Libro. Ok, va. ¿Paladar, dulce o salado? Salado. Se vale, se vale. Vientos. ¿Superpoderes, invisibilidad o superfuerza? Super fuerza. Superfuerza, oh, ok, wow. Sí, sí nos ha tocado gente que dice invisibilidad y uno se queda con que, ¿para qué quieres ser invisible? Vientos, va. ¿Prefieres recibir llamadas o mensajes? Llamadas. Vientos. ¿Prefieres hacer llamadas o mensajear? Llamadas. Ok, duro y a la cabeza. Vientos. ¿Viaja en el tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro? Hacia el pasado. Oh, ¿y eso? Ok. Habló la economista en ti. Vientos. Finalmente, ¿desayuno o cena? Desayuno. Desayuno, sí, totalmente. Sí, también la comida. Si yo pudiera cenar, desayuno, estaría muy padre. Bueno, pues con esto terminamos, Sony. Te agradecemos enormemente tu participación y sobre todo que nos hayas hecho pensar y que hayas detonado. Espero que estas conversaciones que nos ayudaste a detonar no se queden nada más en esta grabación o en este podcast, sino, insisto, ¿no? Más bien, hago eco de tus palabras. Necesitamos muchas disciplinas trabajando en esto, necesitamos muchas mentes trabajando en esto porque son problemas muy, muy complejos. Pues naturalmente la disciplina económica sola ya no va a poder, ¿sí? Necesitamos echarle manos, pues todos, ¿no? Ingenieros, matemáticos, hasta los mecatrónicos, que por ahí hay un chiste, hay chistes de que los mecatrónicos no existen en el ITAM, sí, sí existen, por supuesto. Entonces, pues sí, requerimos disciplinas, requerimos enfoques multidisciplinarios. Y bueno, yo espero que en el futuro y que estos proyectos que estamos haciendo entre ustedes y nosotros, pues sean como la primera piedrita en un andamiaje más complejo de multidisciplinaridad, que bueno, ofrezca algún tipo de solución y ojalá alguna de esas soluciones pues le dé al clavo y pues sea la respuesta a tener un mejor futuro. Vientos. Bueno, pues con esto terminamos. Te reitero nuestro agradecimiento. Los esperamos en nuestra próxima grabación, donde estaremos hablando sobre ingeniería de datos, temas más técnicos, más cercanos a esta disciplina. No por eso debemos de quedarnos ahí, como lo acabamos de platicar. Y pues sin más, pues este ha sido nuestro segundo episodio del podcast Datos, Algoritmos y Sociedad. Sony, muchísimas gracias y muchas Encantada. gracias a los demás podescuchas. Muchas gracias a ti y pues seguimos en la conversación. No se olviden de visitar CIEP.mx donde podrán encontrar estos y otros temas de finanzas públicas.
Sí, no se preocupen. Vamos a dejar, Sony, todas las ligas a todos los estudios y los simuladores. Vamos a dejarlos abajo. Van a estar accesibles en YouTube. Y cuando lo anunciemos por Spotify, vamos a agregar ahí las ligas. No te preocupes. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y nos vemos entonces en temas 1. Hasta luego, un gusto. Igualmente. Gracias por escucharnos. Nos vemos en temas 1.